Muy buenos días, amada iglesia, que el amor de Dios, la paz de Jesucristo nuestro Señor y la unción del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes en esta mañana. Me da mucha alegría el poder saludarles, sean todos bienvenidos. Si usted nos visita por primera vez, le damos una cordial bienvenida en nombre de toda la congregación. Así que le invito pues a que comencemos este servicio con la invocación a Dios Todopoderoso en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta mañana vamos a hablar sobre la importancia de lo que es el santo bautismo. El santo bautismo no es simplemente un acto religioso o un ritual. Tampoco es algo que es tradición. El bautismo es un mandato divino por nuestro mismo Señor Jesucristo. El catecismo de Martín Lutero nos dice que el bautismo no es solamente agua, sino que es el agua comprendida en el mandato divino y ligado con la palabra de Dios. ¿Y qué palabra de Dios es esta? Es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, escrita en el último capítulo del Evangelio de Mateo. Capítulo 28 del versículo 19 al 20, donde nuestro Señor Jesucristo habla con sus discípulos y les dice estas palabras: Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué dones o beneficios confiere el santo bautismo? El bautismo obra el perdón de los pecados, libra de la muerte y del diablo, y da la salvación eterna a todos los que creen lo que dicen las palabras y las promesas de Dios. Pero ¿qué palabras y promesas son estas? Son las que se encuentran en el último capítulo del Evangelio de Marco, donde dice nuestro Señor Jesucristo que el que creyere y fuese bautizado será salvo, mas al que no creyere será condenado. Y es que para la iglesia es un gran gozo el ver venir a una persona a la fuente bautismal. Nuestro Señor Jesucristo nos mostró su poder y su amor cuando estuvo con nosotros aquí en la tierra. El mismo Jesucristo fue bautizado por medio de Juan el Bautista en el río Jordán. Dice la palabra que era necesario que esto sucediera para que se cumpliera toda justicia, como nos dice Mateo 3:15. Juan quería ser bautizado por Jesús, pero Jesús le dice: amado Juan, es necesario que yo sea bautizado por ti para que así se cumpla toda justicia delante de Dios. Pero Jesucristo no solamente nos traía esto, sino que después de su sacrificio, muerte y resurrección, ahora Él nos une nuevamente con el Padre para todo aquel en quien Él cree. También Jesucristo prometió que Él pediría al Padre enviarnos al Espíritu Santo, el cual ahora vive entre nosotros los creyentes. Es por eso por lo que Jesús nos comanda a ir por todas las naciones, a ser discípulos y bautizarlos para su gloria y permanecer en Él por la eternidad. Así que, mire lo que dicen las palabras de Juan en el capítulo 3, versículo 1 al 6. Dice la palabra de Dios que entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante. Se llamaba Nicodemo. Este vino de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas cosas y señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo:
¿Y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Palabra de Dios. Y es que cuando confiamos, hermanos, cuando confiamos en Dios, Dios nos muestra su poder y su autoridad. Mire lo que dice Jesús en el capítulo 28, versículo 18 al 19. Dice que toda autoridad le ha sido dada. Recordemos que Dios es el creador y todo le pertenece al Señor. Por todo Él fue creado. Y en su naturaleza divina, después de su muerte y resurrección, Cristo puede realizar y ejecutar poderosamente todo lo que dice y promete. Cristo nos ha llamado para vivir juntamente con Él. Y Dios en su inmenso amor nos ha dado a su unigénito Hijo para que todo aquel en quien Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, como nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Así que cuando confiamos en el mandamiento divino de Dios, es Dios mismo quien opera en él. ¿En qué manera? Cuando leemos el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús les dice estas palabras a sus discípulos: pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en todas las regiones de Judea y de Samaria y hasta las partes más lejanas de la tierra. Ahora, Jesús dice estas palabras a sus discípulos, correcto. Pero todas esas personas de las regiones más allá de Judea, de Samaria, esas personas somos nosotros también. Somos incluidos al reino de Dios. Y de esto no es porque yo decida, sino que es Dios mismo, a través de su Santo Espíritu, que nos llama a venir a la fuente bautismal. El libro de Hechos nos recuerda y nos dice que muchas personas que creyeron fueron bautizados. Muchas personas que creyeron en el Evangelio de Dios fueron bautizados. Por ejemplo, el carcelero y toda su familia, Cornelio y su familia, el Antíope, el mismo Pablo, el mismo apóstol Pablo, fue bautizado después de que Jesús le restauró su vista. También, después del discurso de Pedro, muchos fueron bautizados. Como lo mencioné, todos estos detalles los encontramos en el libro de los Hechos. Y Jesús, en el Evangelio de Mateo, les dice estas palabras a sus discípulos antes de ascender al cielo, Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlos mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Claramente Jesús está enviando a bautizar y a ser discípulos. Y como lo mencioné, esto es un mandato de Dios, su mandato divino, y incluye a todas las personas, jóvenes, niños, adultos, ancianos. Dice la palabra de Dios que es necesario volver a nacer de nuevo. Nicodemo le preguntó a Jesús: ¿cómo es que tengo que nacer de nuevo, Jesús? ¿Acaso debo de volver al vientre de mi madre? Y Jesús le da la respuesta
que no es así. Lo que nace de carne, carne es, y lo que nace de espíritu, espíritu es. Así que, hermanos, cuando confiamos en el poder del bautismo, Cristo vive juntamente con nosotros. Dice la palabra de Dios que Jesús también dice estas palabras: y enséñeles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Cristo nos mostró en cada momento el vivir una vida junto a Él. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días, dice Jesús. Así que, ¿por qué no confiar en las palabras del Señor? Confiemos en su palabra y en sus promesas en todo momento. Jesús nos dice que Él va a permanecer con nosotros hasta el fin del mundo. Así que Cristo viva en nuestras vidas en todo momento hasta la eternidad. Y, hermanos, por medio del bautismo es ofrecida la gracia de Dios. El pecado que nos separaba del amor del Padre nos condenaba a muerte y de las garras del demonio. En el bautismo, Dios nos limpia y nos regenera en la fe por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que a través de Jesucristo encontramos la salvación y la vida eterna. Como lo mencioné al principio, el bautismo no es solo un acto de religiosidad, sino un acto divino instituido por nuestro mismo Señor y Salvador Jesucristo. Así que la iglesia se goza en cumplir esto cada vez que bautizamos en el amor de Dios. Hermanos, quizás para muchos de nosotros es difícil comprender los grandes misterios del Señor, pero por fe, Dios siempre hace su obra como Él le complace. No podemos limitar la magnitud y la autoridad de Dios, porque claramente Él nos dice que somos suyos, que le pertenecemos a Él. Y es aquí donde, cuando somos bautizados, dice Romanos que Pablo en la carta de Romanos, que somos sepultados con Cristo y a la misma vez resucitados en Él. Así que, qué alegría el poder hablar de este gran sacramento y sobre todo gozarnos en el Señor en todo momento. Que el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea siempre con nosotros. Acompáñame a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Bendito seas y exaltado seas por siempre, en todo momento. Te damos gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo, quien padeció en la cruz del Calvario, resucitó y subió al cielo y ahora está contigo, Señor. Gracias por enviar al Espíritu Santo, que ahora vive entre nosotros. Te damos gracias, Padre, por el bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, donde podemos encontrar, Señor, tus promesas, tu salvación. Y así, Señor, poder estar contigo un día nuevamente hasta la eternidad. Te agradezco, Padre, por este medio, por este sacramento. Y en ti nos refugiamos. Te doy gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Que la paz del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes. Amén y amén.